Andrea de la Vega, suscríbete. El aterrador llanto de un bebé. Las noches suelen ser un punto de encuentro para las personas que quieren disfrutar algunos placeres de la vida o simplemente convivir un rato con sus amigos. Son una tentación para los más jóvenes, ya que están dispuestos a experimentar la primera etapa de independencia en su vida. Hay muchas historias que nos cuentan cómo algunos de ellos quedan perdidos en esa burbuja de felicidad temporal y otros logran salir de ese círculo, ya sea por iniciativa propia, amor a su familia o experiencias sobrenaturales, como la siguiente historia de Nacho, un adolescente que vivió varias experiencias aterradoras, y esta es una de ellas. Hace algunas décadas, Nacho tenía apenas 14 años. Él era un adolescente muy rebelde. Salía y entraba a su casa a la hora que él quería. Era común que llegara de madrugada, y sus padres ya estaban fastidiados de su mal comportamiento. Así que, un día, su mamá decidió hablar con él muy seriamente, y en la plática le dijo: Nacho, ya no quiero que llegues tarde a la casa. Solo me das preocupaciones y si sigues así, el día que menos pienses, te van a espantar. Ya ves todo lo que se escucha en las noches. Pero a él parecía no importarle lo que su mamá sentía y lo que le decía. Así que más tarde se arregló y salió, inventando el pretexto de que iba a buscar trabajo. Su familia era muy pobre y así los convencía para escaparse. En el transcurso del camino, como era costumbre, se encontró con algunos amigos y se quedó a platicar con ellos en una de las banquetas de su pueblo. Como ya lo habían hecho costumbre, bebían, otras noches platicaban, pero ese día, entre risas y el alcohol, la noche se volvió madrugada, y cuando se dieron cuenta, ya eran las 3 de la mañana. Así que decidieron irse a su casa. Cada uno de sus amigos tomaba diferentes caminos para llegar a su casa, pero Nacho era el que vivía más lejos. Aparte, el camino era boscoso, oscuro y solitario. Al despedirse de sus amigos, sintió mucho miedo. En el camino no había luz. Este era largo, oscuro y pedregoso, pero aún así intentó caminar con seguridad, como si todo estuviera bien. De pronto, llegó a una parte del camino donde pasaba un canal de agua. Más adelante estaba un jacal abandonado. Esa noche fue un tanto extraña. En el canal no había agua. No se escuchaba otro ruido más que el de sus pasos. Y a pesar de que era una noche tranquila, él sentía mucho miedo. El camino estaba oscuro y él sentía como si lo estuvieran observando. Seguía caminando y al momento de caminar volteaba a todos lados, pero no veía nada más que los árboles y arbustos. Siguió avanzando un poco más y cuando estaba cerca del jacal, sintió como si se le erizara la piel, pero no se detuvo. Pensó que era el frío de la noche y que todo estaba bien. De pronto, escuchó el llanto de un bebé. Aquel llanto se escuchaba en el jacal abandonado. Nacho, atemorizado y sorprendido, levantó una piedra y la lanzó al jacal, esperando que el bebé dejara de llorar o que con eso alguien saliera de ahí. Pero no había nadie y el llanto del bebé cada vez era más fuerte. Él, asustado, se echó a correr y decía que sentía como si no pudiera avanzar. A pesar de que trataba de correr
lo más rápido posible. A pesar de eso, no se detuvo y en el transcurso del camino pensaba, no es posible que yo haya escuchado a un bebé llorando en ese jacal. Está abandonado, se decía a sí mismo. De pronto, reaccionó y se dio cuenta que ya estaba lejos de aquel lugar. El sudor, miedo y cansancio envolvían todo su cuerpo. A pesar del miedo, decidió bajar la velocidad y caminar. De alguna manera, se sentía más seguro. Sin embargo, en esa parte del camino no había casas y estaba una pequeña barranca que la cubrían matorrales y un árbol de aguacate. Cuando llegó al árbol, cansado y enojado dijo, «Qué llanto de bebé ni qué nada. Eso no era cosa buena. A ver que aquí vuelva a llorar». Y al terminar de decir eso, volvió a escuchar el llanto del pequeño, pero ahora muy cerca de Nacho. No podía creerlo. Estaba muy asustado y el camino era aterrador y solitario, sobre todo en la parte que se encontraba. Así que volvió a correr sin descansar hasta que logró llegar a su casa. Nacho decía que no tenían puertas y en lugar de eso ponían unos botes largos para cerrar la entrada de su casa. De alguna manera protegían la puerta. Esa noche tenía tanto miedo que no se detuvo para quitarlos y saltó arrastrando los botes con él. El ruido que provocó despertó a sus padres y asustados se levantaron para ver lo que ocurría y lo vieron en el suelo. Su papá, enojado, le preguntó, «¿Por qué haces esto? ¿No ves que estamos durmiendo?». Y Nacho le respondió, «Lo que pasa es que me acaban de asustar. Escuché llorar a un bebé en el jacal abandonado y después lo volví a escuchar en el árbol de aguacate que está cerca de la barranca». Sus padres, enojados, le dijeron, «Te estamos diciendo que no llegues tarde, porque en el camino se ven y se escuchan cosas, pero al parecer tú nunca vas a entender. Ahora ya duerme y déjanos descansar». Sus padres pensaron que con esto él iba a entender, pero no fue así. A pesar de esa aterradora experiencia, Nacho siguió con su rebeldía, mortificando a su mamá y a su papá. ¿Te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que me sigas en mis redes sociales y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.